Buenos días. Esperamos un par de minutitos, ¿ya? Por favor. ¿Mm? Nadie puede escribir, nadie me puede... Mm. Todo bien, profesor. Sí, sí, un segundito, no. Que venga un... Tengo una buena noticia que darle, ¿ya? Ya. Bueno, ya no podemos esperar más. ¿Cómo está Mateo? ¿Mm? Mateo Solórzano Vega. Creo que hay un solo Mateo nomás acá. A ver. Sí, un solo Mateo nomás hay. ¿Cómo estás, Mateo? Bien, profesor. Aquí con frío, Eh, pero bien. ¿Estás con frío? Sí, profe. Por acá donde vivo sí hace demasiado frío. Ah, tú estás en la universidad. No, estoy en mi casa, pero por donde vivo hace demasiado frío. ¿Por dónde vives, Mateo? Si no es indiscreción. La zona nomás, no me digas tu calle, pues. Como por al fondo, por Carlos Izaguirre, por el fondo, como por el mar. Ahí cerca por el mar. Carlos Izaguirre. Avenida. Izaguirre es la que empieza por acá, cerca de Sí. la Panamericana nomás. Ajá, por ahí. Ah, pero te vas hasta el fondo, algo así. Ajá, por ahí. Y esa zona ahí está cerca del mar y como es mar, ya pues hace frío. Ah, tú vives a la altura de la cuadra 42 de la Avenida Perú, más o menos, ¿no? ¿O es otra Ah, cosa? esa es otra, esa es otra cosa. Ah, ya, ya. Bien, lo que le quería decir era consultar, ya lo hice con la otra sección. Mire, se supone que para el examen parcial debería avanzar y hacer valores extremos, o sea, máximos y mínimos. Pero yo lo que quiero hacer es lo siguiente.
ya que no involucre el tema de máximos y mínimos. Solamente hacemos hasta plano tangente y derivadas de orden superior. Hasta ahí que sea el parcial. ¿Qué dicen? Lo que pasa que valores extremos es un tema un poquito largo, así como derivada direccional. Todavía no acabamos derivada direccional, ¿ah? Yo ya le lancé, pero la más difícil para el alumno es cuando está en forma implícita. Entonces, les evalúo solamente hasta plano tangente y derivadas de orden superior y valores extremos lo dejamos para la práctica 3. ¿Qué dicen? Me parece bien, profesor. Sí, porque yo estoy notando que se les amontonan los temas y nosotros, yo soy consciente que estamos regresando a la presencial. A ustedes se les hace el problema, por ejemplo, escribir. O sea, de repente tienes la idea, pero a veces no lo puedes plasmar, algo así, y tú dudas de ti mismo. Como una anécdota, pues ayer conversamos en otra universidad y me dicen, oye, Pepe Lucho, los alumnos ahora ya no son como de antes. Antes siquiera sabían plagiar en presencial, pero ahora no, pues no es que ellos, algunos no tienen cuaderno, me dicen. Y todos están acostumbrados a que todo es el celular, y hoy día pues en presencial no se usa el celular, pues no, entonces por ahí son las anécdotas. Ya, eso yo se les pensaba decir mediante un mensajito nomás, pero como estamos acá, también hay que ser respetuosos de las personas. Déjenme hacer solamente plano tangente y hacemos un par de ejemplos. Uno donde sea cartesiano, el que casi yo no pregunto, y el otro donde sea implícito. ¿Qué les parece? Y ahí nomás queda. Sí, una horita por lo menos, ¿sí? Y la próxima semana hacemos derivadas de orden superior. Y tenemos que hacer algunos ejemplos que faltan también adicionales de derivada adicional. Y la semana 8 ya dan su examen parcial. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor, sí. Sí, sí. Ahora vamos a ver. ¿Verdad? Pues en el salón no, casi no llevan cuaderno. No, no te escucho. Que en el salón casi no llevan cuaderno. ¿El salón casi qué? No llevan cuaderno. No llevan. No, Cuaderno. no. Sí, 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 eso es cierto. Por eso es que, ahora, yo también no sé si les estoy haciendo daño alcanzándole las pizarritas. ¿Por qué? Porque yo no escribes. Entonces me da ganas de revisar cuaderno y que valga 5 puntos. Es que tampoco es obligatorio, pues, ¿no? Pero sí. No, pero les voy a seguir enviando las pizarritas, sino que cuando haga los cálculos hay que hacer los cálculos, porque ese es el problema. Le pregunté a su profesor, ¿alguien salió antes de la hora? No, me dice. La pregunta 1 la cambié, estaba primerita, pero dije ahí se van a entrampar. Entonces la puse al último. Y una pregunta es algo que ustedes han hecho en clase, ¿no? Para hallar el K, el L, y M, ¿no? Es para hacerle esa pregunta, ¿no? Esa de razón de cambio también es para hacerles, es clásica esas preguntas. Bueno, ya no hablemos de lo de ayer. Ya, a ver, vamos a ver cómo hacemos. Ahora vamos a justificar por qué yo no hice o no acostumbro a hacer plano tangente solo con derivadas parciales. ¿Ya? Te vas a dar cuenta. Mira. Miren. ¿Qué edad tiene Alexis? ¿19? ¿20? Alexis Quiroz. Ese es otro asunto. Yo, Sí, no me yo, escucho. no, yo le preguntaba qué edad tiene, a ver si estoy adivinando, ¿no? Entre comillas. ¿19? No, miento, No, profe. un poquito más, Sí. o un poquito menos. 20 creo que no se me escucha. Ah, ¿a mí no se me escucha? No, a mí, digo. Ah, ya, yo le 20. preguntaba. Ah, ya, un poquito. Ya está. Bien. A ver, vamos a ver aquí. Empecemos por lo siguiente. Vamos a ver. Eh, a ver. Vamos a propiciar acá el asunto. Esto, así. Así.
cuando nosotros teníamos acá una función, una curvita, que podía ser y igual a f de x, o f de x, y igual a 0. O sea, no importaba si era una función. Ay, con una nomás. O sea, quería ver qué es lo que hacías tú en el primer ciclo y en el colegio, ¿no? Caramba. Ya está. Podía ser una, no necesariamente tenía que ser una función, puede ser una curva, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 2/3, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces, el asunto se presentaba así. Tú tenías la gráfica de esa, llamémosle una curva, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá. Y tú querías hallar un vector tangente en este punto de acá. Y eso lo hallabas utilizando, por de pronto, la derivada. Y hallabas la ecuación de esa recta tangente. Y el otro asunto era, salía inmediatamente, ¿qué pasaba si querías hallar una recta perpendicular a esa curva? Entonces, la curvita está acá. Un vector es perpendicular, por si acaso, a una curva, si es que es perpendicular a su vector tangente. Ya está, en cada punto. Entonces, ese problema no era complicado. Posiblemente lo resolvías hasta cartesianamente, ¿ya? El asunto es el siguiente, que es el tema de nosotros hoy día, y espero que quede clara la cosa. El problema es el siguiente. ¿Qué pasa si tú tienes una superficie aquí? Una superficie. Tenemos una superficie acá, así. Y queremos encontrar a esta superficie. No sabemos cómo es su ecuación. Ya no nos acostumbremos a ponerle z igual a f de x y. ¿De acuerdo? Puede ser una ecuación que dependa de 3 variables. Entonces, ahí está el asunto. Porque cuando usted ve los libros, z igual a f de x y, entonces tú eliges un punto, o nos dicen en un punto, ¿no? En este punto P sub 0, quiero hallar un plano tangente. Entonces, ¿qué hacen? Hallan el vector direccional con la recta, con la derivada parcial respecto de y, por decir el vector A. Respecto de y es 0, 1, f, f sub y. Y el otro vector direccional respecto de x. ¿De acuerdo? Ahí está. Llámale un b. Y teníamos acá respecto de x, 1, 0 y f sub x. El producto vectorial de A por B te da la normal del plano tangente. ¿Estamos de acuerdo? El asunto, el problema es el siguiente. ¿Qué pasa si ese z no está despejado ahí? ¿De acuerdo? ¿Cuánto te demorarías en hallar ese producto vectorial? O sea, de cada... A ustedes les pregunté ayer, creo que una derivada, ¿no? Creo que z sub y o z sub x, algo así. Y que hay en la ecuación de una recta tangente, algo así creo que fue el problema. Tendrías que hallar z sub x y z sub y. Entonces, el problema tiene que ser más general. Entonces, yo lo resuelvo más o menos de esta forma. Lo resuelvo de esta forma. Así. Miren. Ya. Primero que se sepa y se tenga aquí claro lo siguiente. Acá está, esta es la curvita que estaba arriba. Queremos resolver lo siguiente. Queremos en este punto de acá, P sub 0, cómo encontrar un vector perpendicular a esa superficie. Cómo encontrar ese vector perpendicular a esa superficie. Para una superficie dada en forma general, X, Y, Z igual a 0. ¿Cómo hacer que ese vector sea perpendicular a esa superficie? Nosotros sabemos intuitivamente por definición que ese vector A tiene que ser perpendicular a esta curva que pasa por acá, ¿ve? A esta curva que pasa por E. Tiene que ser perpendicular a todas esas curvas. Entonces va a contener a todos los vectores tangentes. Y a eso le vamos a llamar el plano tangente. Ese es el problema de hoy día. Ya está. Listo. Y a esto le llamamos su plano tangente, pero en el punto P sub 0. Y ese punto satisface la ecuación de la superficie. Antes yo hacía los dos casos. O sea, el caso 2, y de ahí me pasaba el caso 3,
Pero la situación hace que nosotros estemos perfilando y tenemos que hacerlo de otra manera los cursos. No podemos asumir que ustedes están happy, pues, ¿no? Que todo lo tienen. Bien, bien ahora, ¿qué resuelve ese problema? El siguiente resultado, mira, acá lo vamos a escribir. Estamos de acuerdo que tenemos la idea de qué queremos resolver. Me olvidé de preguntarles eso, ¿no? Queremos hallar o tener la ecuación de un plano tangente a una superficie. Esa superficie puede estar en forma cartesiana como está ahí, ¿no? O puede estar en forma implícita como la superficie del examen que andaba ayer. A propósito, había una pregunta donde tenía parte A y B. En una les pedía la derivada parcial respecto de X, que era con logaritmo, creo, y la otra derivada respecto de Y. ¿Cuánto les daba la suma? -4. Menos 4. Menos 4. Mire, no sé si ustedes se dieron cuenta, lo hice de tal manera que cuando tú evalúes, daba enteros o daba cero o algo así. Que se acomode, pues, ¿no? Porque si no, imagínate darle a un alumno que le dé decimales y tengan que operar. Esa era una pregunta para ustedes, ¿no? A ver, el problema es este. A ver, vamos a ver. El problema es este. Ustedes imaginan que yo, cuando en la pandemia, hasta el 2021, yo les tomaba en 3 partes el examen parcial. Mire ese trabajo, ese trabajo que yo me tomaba. Había una donde el alumno exponía. Eran creo que 5 puntos, si no me equivoco. Le tomaba en el Uni Virtual. A propósito del Uni Virtual, nuestra plataforma, nosotros se supone que podríamos hacer, ¿por qué no hacemos un tipo Blackboard, por ejemplo? Para emergencias, se le puede tomar al alumno ahí 5 puntos, él puede estar hasta en su casa, estar en la universidad y él responder. O que sea en equipo de 2, pues, ¿no? Que valga 2 puntos. Ahora, me dirán, pero solo uno va a trabajar, algunos no quieren trabajar en equipo, etcétera. Eso pasa a segundo plano. El asunto es que se acostumbren a trabajar de esa forma. Entonces, yo le preparaba acá en el Uni Virtual. Pero el Uni Virtual tenía una desventaja atroz, que no me permitía diseñar una pregunta. Es bueno que sepan que yo diseño preguntas en otra universidad. A ti te ponen el problema, tú pones solución y se te va preguntando por partes. Por partes. De tal manera que tú tienes que desarrollarlo de una forma o de otra y acá se te va preguntando. Tú vas respondiendo ahí. Tú escribes tu respuesta. Eso no importa, ¿no? Puede ser, a veces está en grados, a veces en radianes, eso no importa. El asunto es que se te ve evaluar. Eso me costó a mí en la pandemia. Me lanzaron el reto, yo asumí, pero en el Uni Virtual no se puede. Había solamente 2 tipos de preguntas, ¿no? Y la tercera parte era cuando daban virtual, donde ellos enviaban su archivo. Lo que ustedes han dado el ciclo pasado, ¿no? Enviaban su archivo nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, lo que ustedes dieron la primera, pero yo lo desdoblaba así en 3 partes. Esto de acá era trabajoso para mí, porque había que hacer banco de preguntas. O sea, cada alumno tenía una pregunta distinta. Entonces había que diseñar, me acuerdo acá los profesores los tenía 2, 3 de la mañana. A veces cabeceaban, ¿no? A mí me han dicho que tiene que ser asíncrona y síncrona. Entonces tenemos que cumplir. Pero los veteranos a veces no quieren, solo tomaban todos archivos. Bien, seguimos acá. Borramos esto. Perdón, acá. Borramos acá. Queremos el siguiente teoremita. El siguiente teoremita. Voy a hacer uno nomás. Ustedes ya intuitivamente se van a dar cuenta que el caso 2 es un caso particular. Entonces, el teoremita es así. Supongamos que tienes una función f de 3 variables hacia R. Ya está.
Puede ser así, ¿no? Esa función tiene curvas de nivel o superficies de nivel. Esa función. Hablen. Superficies. Superficies de nivel. Superficies de nivel tiene. Curva de nivel tiene la que tiene dos variables independientes. En realidad tiene tres, ¿no? Dos variables independientes y una dependiente que es el Z. Ya está. El teorema es así. CAF, ¿cómo dice? CAF derivable, y ya está. Entonces, el gradiente de esa F en el punto P sub 0 es ortogonal a la superficie nivel de nivel de F, pero acá le pongo con verdecito, ¿no? Que pasa por el punto P sub 0. Así de simple es. Mira, así de simple. Y esa es la que nos justifica los resultados que queremos. Porque mira, ¿qué pasa si tuviéramos una superficie, por decir, así? Es X, Y, ZQ, algo donde no sea fácil despejar, pues, el Z, ¿no? Más Y cuadrado menos 1 igual a 0. Ya está, tienes ahí una superficie. Es para explicar lo que está acá. Yo voy a hacer un ejemplo inclusive de manera así cartesiana, pero el objetivo es implícito por si acaso, ¿ya? Entonces eso lo voy a hacer al final para que se te quede ahí. Aquí va a haber una diferencia que si te preguntan que a esa superficie hállale la ecuación de la recta tangente de mayor pendiente. Ese es un rubro. Y el otro rubro es que te piden hallar la ecuación del plano tangente a esa superficie. Hay una diferencia muy sustantiva entre los dos problemas, ¿ya? Y enseguida tú mismo te vas a ir dando cuenta si es que estamos leyendo, ¿eh? Ten en cuenta que para el parcial ya se van acumulando cosas. Hay derivada direccional, que hay una pregunta por lo menos de 5 puntos, ¿no? Que se relaciona con derivadas parciales, diferenciabilidad, etc. Hay recta tangente de mayor pendiente, todo eso. A ver. Para la superficie que está y P sub 0, que sea el punto, por ejemplo, 1, 1, 1. ¿Ese punto satisface la ecuación de la superficie o no? Sí, en Sí, lugar de... profesor. ¿Sí? No, profesor. ¿Satisface? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Sí satisface, ¿no? Sí, da 0. Ya está, mire. Entonces, ¿por qué lo hago de esa forma? Entonces tú acá dices, a esta función de aquí, le vas a llamar f de x, y, z. Esto va a ser x, y, z cubo menos xz más y cuadrado menos 1. Ya está. Entonces yo te pregunto, S es una superficie de nivel de esa F mayúscula al nivel 0. Si yo tengo una función acá, ¿cómo son sus superficies de nivel al nivel de K? ¿No es F de X, Y, Z igual a un K? Miren que han dado práctica sobre eso. ¿Está bien? Eso es. Ya está. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí. Sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Es al nivel K. Ahora, alguno de ustedes me podrá decir, profesor, yo no tengo necesidad, el uno lo puedo pasar para el otro lado y no pasa nada. Ahorita vamos a ver el detalle, ¿ya? Que sí puede ser, pero hay que tener cuidado ahí.
Ya está, estamos ahí. La respuesta es sí. Entonces tú dices, calculas acá el gradiente. Calculamos acá el gradiente de f en el punto 1, 1, 1. Calcúlame ese gradiente. F sub x, F sub y F sub z. Calcúlame ese gradiente. Ya está. A mí me sale 0, 3 y 2, profesor. 0, 3 y 2. 3 y 2. A ver, 0 cuando deriva respecto de z, ¿no? Ah, no, 0 No, creo respecto a que no. X. Creo 0, no, respecto de z, te da 3x por y por z cuadrado menos x. O sea, sería 3 menos 2. No, 3 menos 1, ¿no? Ajá, Y eso es 2. ajá, por eso. 0, Ese 3, respecto es, ya, estaba confundido con respecto a x. Ya está. El significado es el siguiente, que no es un asunto. Ya está. Entonces tú tienes algo así, ¿no? Gracias, ¿ah? Z, X, y acá podemos tener la superficie. Y aquí puede estar el punto 1, 1, 1. Entonces, en ese punto, tú ya hallaste el vector perpendicular a esa superficie, que es el gradiente de f de 1, 1. Ya está. Las especulaciones sobre esto. Mira, les cuento esto porque hubo una vez un ciclo que me alcanzaron una pregunta así, me pusieron acá, ¿no? Dada la superficie, acá el profesor hasta que se esmeró en ponerlo, creo que con exponencial inclusive, ¿no? Les pido, hay la ecuación del plano tangente y le puse acá un punto. Ya está. El alumno cuando calculó las derivadas parciales, tú sabes que acá el menos uno no tiene que ver nada, ¿está claro? Sí, cuando tú calculas las derivadas parciales. Entonces el alumno calculó las derivadas parciales. Y halló lo que le pedía, pues, el vector gradiente. Pero eso no es cierto. El punto tiene que satisfacer la ecuación de la superficie. ¿De acuerdo? Porque el resultado es así. En ese punto es ortogonal a la superficie. Porque ¿cómo vas a decir que es ortogonal a la superficie en un punto que no está en la superficie, por ejemplo? O sea, hay que tener cuidado. El punto tiene que satisfacer la ecuación de la superficie. Para que no estén diciendo, profesor, es indiferente poner menos 1, 8 o 40. No, no, sí tiene que ver. ¿Quedó claro el asunto? Que tiene que ser en un punto de la superficie. Ya está. Entonces, ¿cuál es el resultado grande ahora? Si tú querías hallar, por ejemplo, una recta de mayor pendiente, acá, y estamos en la parte de derivada direccional, entonces tú tienes que asumir que z depende de x y de y. ¿No ves que el vector bendito tiene la dirección del gradiente de z? Entonces, esos problemas hay que asumir que z depende de x de y. En cambio, cuando quieras hallar un vector perpendicular a esta superficie de acá, esta función que está aquí, esta función de acá, el x, el y y el z son independientes. ¿Por qué? Porque tú quieres hallar un vector que tenga 3. Pues. Ahí están las 3. Entonces, te sale ese vector 0, 3 y 0, 3 y 2. Ya, ahora sí, la aplicación de esto, ¿no? Y hacemos un par de ejemplos de esto. A ver. Acá, otra. Acá me sale el número de las pizarras, ¿no? Ya está, a ver. El resultado, ¿no? Es plano tangente y recta, no. Ya está. Plano tangente. Este resultado absorbe los que usan solamente derivadas parciales, ¿ya? Y este es más rápido, parece.
plano tangente y recta normal. Ya está. Ya está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo escribimos acá? Sea S una superficie de nivel, de F, ¿de acuerdo? Una F de tres variables, F de X, Y, Z. Ya está. O sea, estamos acá. No vayas a pensar que esa F te dan así directita, pues no, ahorita vamos a ver por qué. Entonces acá tenemos la superficie. Ya está, esta es la superficie. Esta es la superficie S. Y vamos a dar un punto P sub 0 que pertenece a S. Puede ser este puntito de acá. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice lo siguiente. Que el gradiente en ese punto es perpendicular a la superficie. O sea, quiere decir que es perpendicular a todas las rectas tangentes. ¿Ya? Entonces, va a originar acá que hay un plano. Acá. Ese plano es el plano tangente. Es el plano tangente. Es que posiblemente, a ver, cuando un vector cuando es perpendicular a una superficie, será perpendicular a la superficie si es perpendicular, por ejemplo, a C sub 1, es perpendicular a C sub 2, es perpendicular a todas esas curvas, pero el que sea perpendicular a C sub 1 es perpendicular a esta tangente, es perpendicular a esta tangente. En realidad ese vector es perpendicular a todas las tangentes. Es por eso que ese vector gradiente de F mayúscula es la normal de ese plano tangente. Ahora, la ecuación de que tú lo presentes, lo vas a presentar de la manera que tú desees. Lo que sí es siempre leyendo la forma que te pide. Lo que pasa es que un plano, presentarlo en forma vectorial, a veces no se puede medir mucho porque el alumno lo puede escribir de varias maneras. El vector hacia arriba, el vector hacia abajo, qué sé yo, no coge otro punto, qué sé yo. En este caso, bueno, es P sub 0. A ver. Y aquí escribimos, entonces, la ecuación de ese plano tangente. Plano tangente. Lo escribimos acá. En el punto, P sub 0, ¿no? Entonces vamos a escribir acá. Vamos a escribir un punto P de X, Y, Z, y esto que sea X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces el plano tangente sería así, ¿no? Es P sub 0P por el vector gradiente de F en P sub 0. Ya está. Esa sería la ecuación del plano tangente. ¿Cuál es el otro asunto que nos piden a nosotros? Es la ecuación de la recta normal. La ecuación de la recta normal. Entonces acá ponemos la recta normal. Se supone en ese punto P sub 0, ¿no? Entonces la ecuación de la recta normal, en ese punto utilizamos como vector direccional al gradiente. Entonces aquí va a ser P igual a P sub 0 más R veces el gradiente de F en P sub 0. Ya está. Ahí están las dos ecuaciones. Si tú te das cuenta, todo está... el problema está solamente en la normal nomás, a la superficie. ¿Ya?
Entonces voy a hacer 12 ejemplitos. De repente no hago todos los cálculos, pero la idea es que se quede uno con cartesiano o vectorial y el otro que la superficie esté dada en forma implícita. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, este resultado que tú tienes hace que tú puedas encontrar un vector normal a una superficie de esta forma. A ver, ya es una preguntita aparte, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí ya terminó el asunto, ¿no? Ahí ya terminó el asunto. Ahí terminó el asunto. La pregunta es la siguiente. Tú tienes una superficie S1, ya está, y acá tienes Z igual a F de XY. Eso origina que yo pueda escribir, por ejemplo, F de XY menos Z igual, por ejemplo, a un 0. Yo a esto de acá le llame una F mayúscula, F de X, Y, Z. Entonces, el gradiente de esa F mayúscula, ¿quién es? Es F sub X, F sub y F sub Z. Por lo tanto, tendrías así, F sub X, F sub y menos 1. Ese sería la normal, el vector normal a esta superficie S sub 1. ¿Está bien? Ahí está. O sea, quiere decir que las funciones de dos variables, la normal a esa superficie es facilísimo de hallar. Es por eso que no me entretuve ahí. Inclusive los que usan derivada parcial llegan a ese vector. F sub X, F sub Y menos 1 o cambiado de signo. Pero eso ya lo tienes con este resultado. Ahí lo abarca. Hablen. Inclusive este resultado ya involucra lo de la superficie dada en forma implícita. Veamos un par de ejemplitos, ojalá. Déjenme buscar acá de los dos tipos, ¿ya? Estamos quedando que valores extremos ya no abarcan, ¿no? Hablen, porque como esto se está grabando, ya tenemos menos tema nosotros. Que bravo, hacerlos escribir, ¿no? Sino que yo les puedo decir, ¿y cómo cuando nosotros coordinamos, bueno, en otra institución, ¿no? Nosotros coordinamos con los profesores, levantan la mano, hablan, ¿no? O hablamos, ¿no? No nos ha chocado tanto como ustedes, ¿no? ¿Están ahí? Pues, dice aquí esto de desgraciado. A ver, Sí estamos, profe. ¿sí están? Ya. No, yo pensé que tienen examen, algo así. Miren, hagamos dos ejemplitos sobre eso, ¿ya? Miren. Uno que casi yo no soy santo de devoción de ese tipo, porque es más que nada es cálculos, ¿ya? Y saber qué cosa nos pide. Hay dos tipos de problemas. Uno, ¿no? Los tipos de problemas más o menos son así, ¿no? Que vaya quedando claro que cuando tú vas a hablar de plano tangente, necesitas una función de 3 variables para que le puedas hallar el gradiente a esa función de 3 variables. Eso está claro, ¿no? En cambio, en recta tangente mayor pendiente no, pues z depende de x y de y, porque necesitas ese vector en recta tangente de mayor pendiente. Necesitas acá z sub x entre el módulo del gradiente de z. Necesitas z sub y entre el módulo del gradiente de z y la tercera componente es el módulo del gradiente. Ese es para allá la recta tangente de mayor pendiente. En cambio, para nosotros necesitas una función de tres variables. Ahí está la diferencia, ¿ya? Puede haber problemas donde te falte el punto de tangencia. Puede suceder donde la función esté dada en forma explícita.
puede suceder donde la función esté dada en forma implícita. Cuando esté dada en forma implícita, hay que tener cuidado con el punto que tú aplicas y con el punto que nos da datos. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver, un ejemplo lo planteamos acá ya. Veámosle acá asterisco. Hay, acá determine yo no le voy a hallar la ecuación del plano tangente. O bueno, ya, la ecuación, bueno, sí. Del plano tangente a la superficie S, que es x cuadrado sobre 4. Yo le pondré una esfera, pero bueno, ya. Es que creo seguro que al resolver, ¿no? A un ratito. Más y cuadrado sobre 3 más z cuadrado igual a 6. Y no del punto... Ah, ya. Y dice, y que contenga a la recta, y que contenga la recta L de x, y, z, es igual acá, es 10, 2, raíz de 2, más r veces 8, menos 1, 0. Ya está. Ya está. Primero el tipo de problema. Ya. Acá. Tengo la reglita. Acá está. Miren. Primero lo que hay acá. De hecho, hay una superficie que está dada en forma explícita. ¿De acuerdo? Está dada en forma explícita. Entonces, nosotros tenemos más o menos el problemita así. Ya está. Queremos hallar la ecuación de un plano tangente a esa superficie S. Ya está. X, Y, Z. Ya, pregunta. Yo puedo en algún momento decir, el S está aquí. Vamos a poner acá. La verdad no sé cómo. Ya está. Llamémosle esto la ecuación 1. Ya está. Esa es la superficie. Y quieres hallar la ecuación del plano tangente a esta superficie de acá. Ya está. Queremos hallar la ecuación de ese plano tangente. El asunto acá es, a ver, Z, que no tenemos el punto, pues. Ahí está, a ver. P sub 0. Queremos hallar la ecuación del plano tangente a esa superficie. Entonces, podemos empezar así. La función de 3 variables podría ser esta de acá. F de X, Y, Z. Podría ser X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 3 más Z cuadrado menos 6. Ya está. Entonces, acá vamos a tener nosotros el gradiente de esa función mayúscula. Gradiente en el punto P sub 0. Ya está. Y nosotros queremos hallar la ecuación del plano tangente en un punto X, Y, Z. Pero ¿cuál es el dato adicional que da? Que dice que ese plano contiene una recta. Ahí está. Contiene esa recta L. Ya está. Entonces, si contiene a L, contiene a todos sus puntos. En particular, contiene a este punto que le voy a llamar A, que es 10, 2, raíz de 2. Y aquí tiene su vector direccional. Contiene esos puntos de la recta, ¿no? Ya está, ahí está. Llamémosle es un vector direccional. Entonces, para nosotros el vector direccional es 8 menos 1, 0. Ya está. La ecuación del plano tangente lo hemos escrito así, ¿no?
la ecuación del plano tangente debería ser P sub 0P por el gradiente de F en P sub 0. Listo. ¿Qué faltaría para hallar esa ecuación? Ahí está, ahora sí. ¿Qué dicen? ¿Qué falta? La ecuación de la superficie la tienes, es explícita. Me falta calcular la gradiente. Y el gradiente. Ya, el gradiente lo podemos hacer, pero ¿el gradiente en qué punto lo vas a evaluar? En el punto P sub 0. P sub Ah, 0. pero falta el punto, claro. El punto es el que falta ahí. ¿De acuerdo? Eso del punto lo está reemplazando por la ecuación de la recta. O sea, ya no. Si te hubieran dicho el plano tangente a la superficie S de la ecuación 1, en el punto 1, 1 tal, Z sub 0, es fácil. Calculas el gradiente y lo evalúas en ese punto. Entonces aquí el problemita es hallar el P sub 0. Ya está. Y lo vamos a poner así mejor. Vamos a poner así. Queremos hallar el P sub 0 de X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Ya está. Eso es lo que nos falta. Listo. Primer dato. Primer dato. No sé si nos vamos a entender acá. Primero, yo puedo decir que el P sub 0 pertenece a la superficie. Entonces aquí tendríamos X sub 0 al cuadrado sobre 4 más Y sub 0 al cuadrado sobre 3 más Z sub 0 al cuadrado, eso es igual a 6. ¿Está bien? Necesitaríamos 3 datos. ¿De acuerdo? Necesitaríamos 3 datos. ¿Cuál es el otro dato? Necesitamos el gradiente, ¿no? Ahora vamos calculando. Necesitamos la normal. Vamos a expresarla acá. La normal de F en el punto P sub 0 serían sus derivadas parciales, ¿no? Sería 4x sobre 4, ¿no? Entonces vamos a escribir x sub 0 al cuadrado sobre 2. El otro sería 2y sub 0 sobre 3 y el otro sería 2z sub 0. Listo, ya está. Entonces, la segunda condición podría ser así, que el vector A, que lo hemos hecho con rojo, si lo multiplicamos por el gradiente, ¿qué cosa nos debe dar? 0. ¿Está bien? Porque esa recta está contenida en el plano tangente. Entonces, su vector direccional de la recta tiene que ser perpendicular a su normal. Por definición de plano nomás, no de plano tangente. Ya está. Entonces aquí ya tendríamos otra ecuación, ¿no? Acá tendríamos, esto es 8 menos 1, 0, y eso lo multiplicas por x sub Profesor, 0. A ver, ¿sí? Sí, dime. profesor, disculpe, ahí no es x sub 0 al cuadrado, es x sub 0. Sí, porque ya lo derivé. Sí, Ajá. gracias. Ya lo derivé, ¿no? Ya lo derivé. Al derivar nos queda 2/4 de x sub 0. Entonces sería 1/2 de x sub 0. Ya está. Chévere. Eso es lo que yo quiero. A ver, acá sería x sub 0 sobre 4 nomás. Y acá sería 2y sub 0 sobre 3 y 2z sub 0. Se supone que ahí se va a formar otra ecuación. A ver, tendríamos 8, sería 2x sub 0 menos 2 tercios de y sub 0 y ahí tenemos una ecuación. Entonces ya tenemos acá dos ecuaciones. La ecuación de acá que le voy a llamar 2. Profesor, Sí. A ver, ahí en lo verde es x sub 0 sobre 2, no sobre 4, x sub 0. en la gradiente.
al costado de Ah, la ya, en dirección. azul está bien, yo le he copiado mal el verde, ¿no? ¿Sí? En Ajá. el azul está bien, ¿no? Lo que debería ser sobre 2. Entonces va a variar acá. A ver, acá es x sub 0 sobre 2, porque es 2 cuartos, ¿no? Sobre 2, y acá sería 4, sería entonces. Ya no es sobre 2. Ya está. Nos faltaría una ecuación. ¿De dónde la podríamos obtener? El plano tangente lo puedo escribir así, ¿no? X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0. Ya está. Por el gradiente, ¿no? Acá sería X sub 0 sobre 2, 2 Y sub 0 sobre 3 y 2 Z sub 0 igual a 0. El punto A, aquí, el punto A pertenece al plano tangente. Entonces acá vamos a tener 10 hemos puesto, ¿no? Ahora, 10 menos X sub 0. Acá debería ser 2, está bien, ¿no? 10, acá es 2 menos Y sub 0 y esto de acá es raíz de 2 menos Z sub 0. Y eso lo multiplicamos por X sub 0 sobre 2, 2Y sub 0 sobre 3 y 2Z sub 0. Y eso debe ser igual a 0. Listo. Entonces, ¿por qué el asunto prácticamente termina allí? Porque si nosotros conociésemos el P sub 0, ya tenemos el vector normal, ¿de acuerdo? Entonces ya multiplicamos por esto de acá, X denotando que nos sale, y el vector gradiente que ya lo tenemos. O lo expresamos en forma general también. Pero el asunto es que de esas tres ecuaciones de ahí, a ver, ¿cuáles serían las ecuaciones? Sería acá, le voy a poner aquí 4, ¿no? De 2, 3 y 4 se obtiene el punto P sub 0. Ya estaría resuelto. Bueno, yo no le pondría demasiado largo, mucha operación ahí, ¿no? Hay que resolver. Cuando en tercero que está con verde, si tú te das cuenta, cuando multiplicas te va a quedar X sub 0 sobre 2, ¿no? De alguna manera vamos a tener que ver con la ecuación de la superficie. Utilizar las otras ecuaciones. O reemplazar 3 también ahí. Bueno, ya resolverlo ya es otro tipo. Quiero llegar al siguiente. Y me voy tranquilo con lo siguiente. A ver, vamos a ver acá. Creo que alguna vez vino. Yo le voy a pedir que haga un cálculo, pero que lo hagan bien, ¿ya? Dice acá. Este es el problemita acá. Dice, a ver acá, dice la ecuación, se tiene, voy a hacerlo de frente acá, se tiene la superficie S, que es igual acá, Z igual a F de X por Y, y acá sería X por Z. Bueno, en el examen les diría, ¿no? Dada en forma implícita la siguiente superficie, ¿no? Ya está. Dada la superficie, hasta donde F sub 1 de X sub 0 es igual a 1. F sub 2 de X sub 0 es igual a menos 2. Y F sub 3 de X sub 0, esto es igual a 2. Ya está. Ahí la ecuación general, la ecuación general del plano tangente a S en el punto 1, 1, 0. Ya está. Denle una leída a ese.
Ya. Vienen entonces las preguntitas. Miren. Para empezar, el punto de tangencia nos están dando. Hay en la ecuación general del plano tangente a S en el punto 1, 1, 0. Este es el X sub 0. Este es el P sub 0. X sub 0 y E sub 0 y Z sub 0. Nos están dando el punto. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tú colocas F sub 1, se supone que es la primera derivada parcial, pero de esta de acá. Esto de acá es la segunda derivada parcial, pero de esta función F sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es su tercera derivada parcial. Este punto X sub 0 de acá, no lo vayas a confundir con el punto que está en la superficie X sub 0 y E sub 0 y Z sub 0. No es. Aquí le voy a haber puesto un A sub 0, un P sub 0, qué sé yo. ¿De acuerdo? Esas componentes de acá son de esta función de acá. La pregunta grande es la siguiente. Quiero calcular el vector perpendicular a esta superficie. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Necesito una función de tal manera que esta sea su superficie de nivel. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando acá aparecía un 1, lo pasamos para el otro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. ¿Qué pasa cuando teníamos z igual a f de x, y? ¿Qué pasaba cuando teníamos z igual a f de x, y? Lo podíamos pasar así, ¿no? Z menos f de x, y, ya al gradiente de esta función g, de x, y, z, el gradiente de esa función va a ser la normal. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, ahora, entonces la tareita va a ser la siguiente. La tareita en este momento, ¿no? Va a ser la siguiente. Vamos a considerar así, sea f de x, y, x, z, x cuadrado y, menos z cuadrado, menos z. A eso le vamos a llamar una f mayúscula. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? El gradiente de f. Esto va a ser f sub x, f sub y f sub z. Eso es lo que tenemos que calcular. Ese va a ser el vector, que es la normal al plano tangente, que es perpendicular a la superficie que nos están dando acá. Listo. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Ya hemos hecho ya en las partes anteriores, ¿no? Entonces hacemos así. ¿Ve? Entonces, f de x, y, z. Si gustan lo hacemos así. ¿Ve? F de a, b y c. Menos z, donde a es x por y, el b es x por z, y el c que sea x cuadrado y menos z cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Ahora ustedes calculen ese gradiente de f mayúscula. ¿De acuerdo? Y lo evalúan teniendo en cuenta que f sub c es igual a 2. Que f sub a es igual a 1, por si acaso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende la sugerencia entonces que van a hacer? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, quiero que calculen. Me interesa a mí que sepan eso, para que ya no caigan en los... Es que yo le voy a decir lo siguiente, antes que hagan algo. ¿Saben qué hicieron los alumnos? A esto de acá le calculaban el gradiente y decían que esta era la normal. No, pues la ecuación es todo, todo. Y tú tienes que conseguir una función de tal manera que la superficie sea una superficie de nivel. ¿De acuerdo? Por eso le llamas todo a esa norma. Si no quieres F, llámale G. Pero el gradiente de esta de acá es la norma. A ver, hay en ese, ese gradiente.
Profesor, en las derivadas lo igualamos en el punto 1, 1, 0, ¿no?
Ya, disculpe más bien. Ya. Dime, ¿ese es el vector? ¿Le salió a alguien ese vector? ¿Aló? ¿Alguien le salió ese vector? Cuando derivas respecto de z, tengan cuidado, ¿no? Porque derivas la f. A ver, rapidísimo. Vamos a ver. Acá. Cuando derivamos f respecto de x, debería ser así, ¿no? Es la f de acá por la derivada de a respecto de x más f sub b por la derivada de b respecto de x más f sub c por la derivada de c respecto de x. Y el otro que es menos z, que es 0. Note que acá las variables son independientes, por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos queda f sub a por a respecto de x, que es y, más f sub b, b respecto de x, que eso es 0. ¿Está bien? Más f sub c, c respecto de x. Debería ser aquí 2xy. ¿Estamos de acuerdo? Es que las variables son independientes. Profesor, ¿por qué ahí f de b, no, el b de x es 0? B de x, es que esto de acá, ve. Quiero derivar la derivada de b respecto de x. Esto es la derivada respecto de x de x por z. No hay, es z. Ay, carajo. Disculpen. Es z, ¿está bien? Gracias. Que no vayan a difundir esta grabación. Ya está. Acá es, perdón, lo escribo acá. Esto es z, ¿está bien? Ahora sí. Sí, ahora sí, ¿verdad? Ya está, sí, sí. Y ahí da 5, ¿está bien? El problema es que donde se equivocaron sus compañeros es cuando derivaron la f mayúscula, pero respecto de z. Pues. Es f sub a respecto de z, más f sub b, b respecto de z, más f sub z, z, perdón, acá, sub c. Sub c. E sub c por la derivada de c respecto de z. Menos 1 era. Menos 1. Porque ahí hay un menos z, ¿está bien? Está derivando todo lo que... Bien, coincidimos entonces con el vector 5, 3, menos 3. ¿Alguien no? Ya, una vez que tenemos eso de ahí, ya pues ya tenemos la ecuación del plano tangente, ¿no? El plano tangente, ahí tenemos un normal, que es en este caso es 5, 3 y menos 3. Y el punto de paso ya lo tenemos ahí, que es 1, 1, 0. Y escribimos acá, el que nos pide general. Entonces sería 5x más 3. Profesor, Sí, creo que el f de z me sale menos 7. No sé si me he equivocado. ya, ya, lo hacemos entonces. Lo hacemos acá. Lo hacemos. Ya está, lo hacemos acá. A un ratito. Lo hacemos acá con marrón. ¿Está bien? Lo hacemos con marrón. F sub z es igual acá, es f sub a, la derivada de a respecto de z, más f sub b, la derivada de b respecto de z, más f sub c, la derivada de c respecto de z, ¿no? Menos 1. Ya está. F sub a lo dejamos acá, a respecto de z, que eso es 0, ¿no? Más f sub b, b respecto de z, que es x, más f sub c y c respecto de z sería, ¿no? Sería menos 2z, menos 1. Entonces ahora reemplazamos, ¿no? F sub z es igual a f sub a, que es 1. Bueno, este es 0 ya. F sub b, que es f sub 2, sería menos 2 por 1, ¿no? O sea, x es 1, y es 1 y z es 0, ¿no? Entonces acá sería aquí más f sub Profesor, z no es sí. 1. Bueno, ahí arriba la gradiente puso de 1, 1, 1. No, el z es 0.
En lo de Acá está verde, mal. Este de acá está mal. ahí ahora sí sale. Ese está mal. Ese está mal. El Z es 0, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, disculpen ahí. El Profesor, punto, otra consulta. Si hace ese cambio, entonces también la gradiente en f sub x también cambia. F. En f sub x también cambia. Si z vale Ya, 0. ahorita corregimos eso de ahí. Ahorita lo vemos. Ahorita corregimos. Primero este de acá, ¿sí? Entonces queda -3, ¿sí? Sí, sí, profesor, ahora sí F queda sub menos T. 3. Ya, vamos a ver el otro asunto que dice su compañero acá. Estamos acá, el F sub X, ¿no? Algo así. El F, ratito acá, F sub X. Acá sería, acá, F sub X sería F sub A respecto de X más F sub B respecto de X, y esto sería F sub C y C. Ya está. F sub A respecto de X, esto es Y, ¿no? B respecto de X, esto es Z, ¿no? Más F sub C y C respecto de X sería 2XY, ¿no? ¿Está bien? Y ahora lo reemplazamos, ¿no? Reemplazamos acá. F sub X debería ser F sub 1, que es 1 por 1, ¿no? Más F sub 2, que es menos 2 por 0, ¿no? Más F sub C, que es 2, ¿está bien? 2 Ah, no, sí está bien, profesor. Sí está bien. por 2, Ya ¿está bien? confundido. Sí, 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 está bien. Sí, Sí, está bien. sí, Me había ya, confundido. ¿está bien? Queda así. Ya está. No, gracias. Gracias más bien por las observaciones. Ya está. Y ahí ya se obtiene la ecuación. Pero el top acá es lo siguiente, que yo a veces les pido a mis compañeros que hagan otro tipo de problemas. Ellos lo que hacen, a veces hay que hacer problemas, cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, acá ponerle 2x, por ejemplo, ¿no? A veces le ponen lo mismo. Pero esa es la estructura más o menos de hallar la ecuación de un plano tangente donde la superficie está de forma implícita. La función que tú tienes que hallarle, el gradiente es del total, pues. Una G de X, Y, Z, una F de X, Y, Z, y a ese le calculas el gradiente. Y ahí te estoy evaluando derivación implícita, ¿ya? Bien, entonces lo único que faltaría es derivadas de orden superior y repasar todavía algunas cositas de derivada direccional. ¿Te parece? Eso lo hacemos el día jueves, ¿ya? Queda todavía el viernes para repasar algunas cosas y ahí quedan listos para su examen parcial. Y sin valores extremos. Cuando revisen exámenes parciales, yo le voy a buscar por lo menos un par de exámenes parciales, pero que tengan que ver con el tipo presencial, ya no con el del Blackboard, porque si vas a ver 2021, 2022, te vas a dar con una sorpresa que no está completo el examen, porque yo lo daba hasta en 3 partes, ¿ya? Y creo que eso sería todo por ahora. Sí, pues, pensaba darle por un mensajito, pero mejor hice algo de plano tangente, ¿ya? Profe, De derivada adicional falta todavía algunos. Dime, Abraham. una consulta. En el examen había una pregunta el Ya. día de ayer, que, en la pregunta 2 exactamente, que te Sí. pedía la razón de cambio de la altura y el volumen cuando el radio es 6. Ya, yo lo interpreté que te pedía la razón de cambio y el volumen, pero quizás también podría haber sido que te pedía la razón del cambio de la altura y del volumen, pero como no estaba ese del, lo interpreté como el volumen. Y no sé si cuál ustedes consideraban. Me parece que el profesor cuando me lo presentó, él quería, en realidad había 2 problemas ahí. O sea, primero averiguas la razón de cambio de la altura, ese es creo que con el área lateral, que es constante, ¿no? Porque tenías el radio, ¿está bien? Y eso lo interpretabas para el volumen. ¿No ves que en el volumen necesitas los dos? Claro, de H, ¿no? Pero en Claro. ese caso no debía haber sido la pregunta y calcular la razón de cambio de la altura y del volumen. No aparece así, a ver un ratito. Que ahorita no la tengo la pregunta. Yo la voy a ver y le voy a sugerir al profesor que maneje 2 escenarios, ¿ya? Lo mejor posible, o sea, que haga su rúbrica considerando varios escenarios de acuerdo con la lectura, ¿ya? ¿Le parece bien? Y que califique de acuerdo con eso, ¿ya? De acuerdo, profe. Sí, sí, porque cuando hay a veces hay
una lectura no buena, a veces no. Pero yo lo entendí que él, cuando me dijo, inclusive yo fui de la idea que le dé el área lateral, el área, pues la fórmula. Le dije, ¿qué pasa si no se acuerda que es pi por r por la generatriz? Él no va a ser el problema. Ah, ya, pues, entonces hay que darle. Entonces ahí más o menos entendí su problema, ¿no? Que era en dos partes, en realidad. Es que había dos problemas en uno ahí, ¿no? Uno con área lateral y el otro con volumen. Así era el problema, por si acaso. Ya. Bien, vamos a tomar las suacitas. Gracias por observar también. ¿Verdad, profesor? Disculpe, en esta pregunta también creo que se confundieron en el dato de que el área lateral era 60. Creo que al final lo corrigieron con 60 pi. Ah, ya, yo ya no estudio. No sé, todavía no le he preguntado al profesor. 60, Sí, 60. Sí lo Pues, corrigieron. Sí sí, lo corrigieron. porque si era con 60 la altura salía negativa. Si era con 60 pi la altura salía 8, creo. Si no me recuerdo. Ya. Ajá. Sí, pues a veces no hay tiempo de corregir todo. A veces me han dado unos problemas que, por eso yo cuando ustedes les den un trabajo, no cambien la función por cambiar. O sea, yo les pido que cambien los datos, pero lo resuelvan y interpreten, ¿no? Como le digo, a veces me daban unos problemas que se trataba de diseñar un coliseo, no sé cuándo, hasta que al final salió un coliseo que era en forma de elipse, pero creo que era 200 metros, pero a altura 20 kilómetros. No entiendo. Pero bueno, ya yo voy a ver eso ahí. Porque seguro que me va a decir que ha habido corrección. ¿Ya? Pero yo le he Sí, preguntado. lo malo es que lo dijeron como media hora después del examen. Y en mi caso yo había empezado por la pregunta 2 y ya fue. Creo que Ya ese es tu regalo de Navidad, pues. no, igual, no sé si, sí creo que, pero en el parcial espero, ¿no? Que no haya muchos errores. Confía nomás. Que tantos errores ha habido, pero no dicen No, que son en ese nomás hubo error, en la Sí, de, pues, en pero la no 2. no digas tantos errores. Pues, sí. También se olvidaron en la de centímetros por segundo, creo, pero esa no fue tanto. Claro, pero lo que Solo en sucede es esa que pregunta ha sido. Sí, en esa fue la más hubo horrible. una corrección y después hubo otra corrección minutos ya después, como unos 10 minutos después. Del mismo problema, o sea, después de una corrección surgió otra corrección. Ya, si ustedes supieran de quién es ese problema, se van a reír. Ya, bueno. Ya voy a pedirle que tenga cuidado. Y justo yo lo di por hecho, porque ese problema ha venido varias veces. Ese problema ha venido varias veces, sino que con otros datos. Hasta, dejo ni copiar, pues. Ya, disculpe más bien, ¿ya? No sea malo, profe. ¿Cómo? No nos diga eso, la autoestima, profe. No, al que lo ha hecho el problema. Es que a mí me deben alcanzar ya todo resuelto. Yo soy muy respetuoso del alumno. O sea, para mí no deben haber esos tipos de errores. Inclusive, esa pregunta última, la profesora que me alcanzó, que calculen la derivada en el punto 00, le digo, pero estás ofendiendo a un alumno. Ya yo voy a conversar con el profesor de la pregunta, que no debería haber, pero yo he preguntado ayer, llamé y le dije, ¿ha habido algún problema? No, profesor, no ha habido ningún problema. El parcial sí voy a estar ahí, por si acaso, ¿eh? ¿Cómo es acá? Es que tampoco no le puedo decir mucho a su profesor, porque a veces ustedes saben sin querer su represalia de los profesores. Y para mí no, o sea, hay que respetar. Y si me dicen que ha habido correcciones en buena hora, hay que tomarlo por el lado. Ustedes han visto que yo me molesto cuando me corrigen. Díganme pues, o sea, cuando ustedes me dicen, profesor, ahí, ¿qué hago yo? Lo resuelvo, ¿no? Está bien, profe. Sí, es que debe ser así, pues. O sea, no. A ver, necesito por qué es aquí. Acá hay dos. Ya, me han hecho pensar, yo voy a ver cómo hago que sea lo más salomónico posible. Por ejemplo, un punto a todos, qué sé yo, por el tiempo. Yo voy a ver, ya, déjenmelo ver así. Pero yo tampoco voy a decir que ustedes se han quejado, pues, por si acaso, ¿ya? No voy a decir. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, porque a veces lo que califican. Estamos Sí, de acuerdo, profe. ¿no? Sí, profe, normal. Sí, Yo profe. voy a decir que yo me he dado cuenta nomás, ya nada más, ¿ya? Nada más.
Lo que pasa es que he estado llamando, que ayer operaron a mi suegra, pues parece que se ha complicado la cosa. Ya. Acevedo. Acevedo. Presente, profe. Presente, profe. Arguedas. Presente, profe. Barrenechea. Bautista. Presente, profesor. Stephanie Carhuamaca. Presente, profesor. Shirley Carrión. Shirley Carrión. Gustavo Colque. Presente, profesor. Luis de la Cruz. Presente, profesor. Diego de la Cruz. Presente, profesor. David Dosa. David Dosa. Gabriel Farfán. Presente, profesor. Jonathan Figueroa. Presente, profesor. Roberto Carlos Flores. Presente, profesor. Miguel García. Miguel García. Sandra Gil. Presente, profesor. Linda Guamán. Presente, profesor. Jim Hanampa. Presente, profesor. Tony Jo. Tony Jo. Presente, profesor. Jesús Juárez. Presente, profesor. Nicole Laura. Presente, profesor. Hermes Mantari. Presente, profesor. Dylan Mejía. Presente, Dylan Mejía. Uriar Edward, ¿no? Monsalve. Presente, profesor. Axel Narváez. Presente, profesor. Angelo Pacahuala. Paulo César. Presente. Luis Abel Padilla. Presente, profesor. Alejandra Peralta. Presente, Gracias. Milene Rivera. Presente, profesor. Gracias. Darlene Romero. Presente, profesor. Gonzalo Sánchez. Alejandro Sánchez. Presente, profesor. William Sierra. Presente, profesor. Gisele Silva. Mateo Solorza. Presente, profesor. Edwin Soto. Edwin Soto. Ya está. Listo. ¿Qué dice Solórzano? No, profesor, nada, está todo bien. Ah, ya. Entonces nos vemos la próxima clase. Ya, gracias más bien, ¿ah? Ya nos vemos. Hasta la próxima, Pero, profesor. profesor. Que tengan un buen fin de semana ustedes. Gracias.